Mis tíos codiciosos me echaron de casa tras la muerte de mis padres, pero al encontrar el testamento original me convertí en la única heredera de toda la fortuna. Hola, no sé por dónde empezar, aunque supongo que lo más lógico sería decirles quién soy. Mi nombre es Juliana, aunque casi todos me llaman Juli. Ese diminutivo siempre me pareció cálido, cercano, un reflejo de lo que yo creía que era mi vida, sencilla, predecible, rodeada de gente que me quería. Crecí en un hogar que, aunque no perfecto, parecía un refugio. Mis padres, Antonio y Laura, eran todo para mí. Trabajadores incansables, amorosos hasta el último de sus días, hicieron de nuestra casa un lugar donde el amor y la seguridad se respiraban en cada rincón. Nunca nos faltó nada. Cada cosa que tenía, cada recuerdo que atesoraba, era fruto del esfuerzo inquebrantable de ellos dos. Mis padres no nacieron ricos, no se les regaló nada. Construyeron lo que teníamos a base de sacrificios y renuncias, de jornadas interminables y sueños compartidos. Mi padre solía decir que el dinero no compraba la felicidad, pero sí la tranquilidad, y eso era lo que él quería para nosotras, mi madre y yo. Por eso invirtió con cuidado, ahorró como un hombre obsesionado con el futuro, y nos dejó una pequeña fortuna que, aunque no nos hacía millonarios, nos aseguraba una vida sin sobresaltos. Yo creía que eso sería eterno. Que mi familia, mi hogar, y todo lo que significaba estabilidad, permanecería intacto. Pero nada dura para siempre. El accidente llegó como una tormenta sin aviso. Una noche de lluvia, un camión que perdió el control en la carretera, y ellos ya no estaban. Mi mundo entero se desplomó en cuestión de segundos. Recibí la llamada en medio de una clase de diseño en la universidad, a 3 horas de casa. Todo lo que recuerdo de ese momento es el sonido del teléfono cayendo al suelo y el murmullo de mis compañeros cuando intentaban consolarme. Ni siquiera sé cómo llegué de vuelta a casa. Los días que siguieron fueron un borrón, un desfile interminable de caras conocidas y extrañas, de palabras vacías y abrazos que no podían llenar el vacío que me consumía. El funeral fue como un mal sueño. Personas que apenas conocía me daban palmadas en la espalda y murmuraban que ahora debía ser fuerte, que ellos estarían orgullosos de mí. Mis tíos, Carlos y Leticia, destacaban entre la multitud. Siempre habían tenido una presencia dominante en la familia, aunque rara vez venían a visitarnos si no había algún beneficio personal de por medio. Pero en ese momento, se comportaban como ángeles guardianes. Carlos, con su voz grave y esa forma de hablar como si siempre tuviera la razón, me decía que ellos se encargarían de todo, que no tenía de qué preocuparme. Leticia, con sus gestos exagerados y sus lágrimas casi teatrales, se aseguraba de que todos la vieran abrazándome, como si estuviera sufriendo tanto como yo. Les creí. No porque confiara plenamente en ellos, sino porque no tenía la energía para cuestionar nada. Había perdido a mis padres, el centro de mi mundo, y no sabía cómo seguir adelante. De algún modo, me aferré a la idea de que mis tíos realmente querían ayudarme, que tal vez, en medio de todo ese dolor, la familia aún podía ser mi refugio. Un mes después, las cosas empezaron a cambiar. Todo comenzó con una llamada de Carlos y Leticia, pidiéndome que asistiera a una reunión familiar en su casa. Era un sábado por la tarde. Recuerdo que llevaba puesta una blusa que mi madre me había regalado el último cumpleaños que pasamos juntas. Pensé que sería una conversación tranquila, quizás algo relacionado con los trámites que aún quedaban por resolver. Pero desde el momento en que entré en esa sala, supe que algo no estaba bien. Leticia, impecable como siempre, llevaba el cabello perfectamente peinado y un vestido caro que parecía más adecuado para un evento social que para una reunión familiar. Carlos estaba sentado en el sillón más grande, con una expresión que mezclaba seriedad y superioridad. Sobre la mesa de centro había una pila de documentos que Leticia no tardó en empujar hacia mí con una sonrisa que me hizo sentir incómoda, como si estuviera a punto de regalarme algo que no quería. Juli, queremos hablar contigo sobre algo importante, empezó Leticia con una dulzura tan falsa que sentí náuseas. Sabemos lo difícil que ha sido todo esto para ti, y queremos asegurarnos de que estés bien cuidada. Carlos, impaciente como siempre, interrumpió. Tu padre nos dejó instrucciones claras, Juli. Él quería que nosotros nos hiciéramos cargo de todo. Me quedé en blanco.
No entendía a qué se referían. Leticia, siempre más hábil para manejar las palabras, abrió los documentos y señaló algunas páginas. Aquí está todo, cariño. Tus padres nos dejaron la casa, las propiedades, y las cuentas a nuestro nombre. Decían que tú aún no estás lista para manejar algo tan grande. Sus palabras resonaron en mi cabeza como un eco. Miré los documentos, pero no entendía nada. Leticia seguía hablando, su tono cada vez más suave, como si estuviera explicándole algo a una niña pequeña. Es por tu bien, Julie. Ellos querían que no te preocuparas por nada. Nosotros nos encargaremos de todo hasta que estés preparada. Mi primera reacción fue incredulidad. No podía ser cierto. Mis padres jamás habrían hecho algo así. Pero Carlos, viendo mi confusión, intervino con su tono autoritario. Julie, es lo mejor para todos. No tienes experiencia en estos asuntos. Esto no significa que te dejaremos desamparada. Siempre podrás contar con nosotros. Sentí como la sangre se me subía a la cabeza, como el calor del enojo comenzaba a mezclarse con el frío de la traición. Intenté decir algo, pero las palabras no salían. Leticia, notando mi incomodidad, me tomó la mano como si quisiera calmarme. Sabemos que es difícil de aceptar, pero todo esto lo hacemos por ti. Por mí. Esa frase se clavó en mi mente como un puñal. Todo en su comportamiento, en sus sonrisas forzadas y en el modo en que me miraban, me decía que esto no era por mí, sino por ellos. Por su avaricia, por su codicia, por esa envidia que siempre habían intentado ocultar detrás de una fachada de falsa bondad. En ese momento, entendí algo con una claridad desgarradora: los hermanos de mi padre, mi familia, no estaban allí para protegerme. Habían estado esperando este momento, planeándolo desde que el cuerpo de mis padres apenas había sido enterrado. No supe qué responder. Me quedé sentada, mirando esos papeles que, según ellos, marcaban el final de mi vida como la conocía. Cuando finalmente me atreví a preguntarles por qué mis padres no me habrían dicho nada, Carlos simplemente me respondió con frialdad: porque sabían que no lo entenderías. Esa fue la última vez que pensé en ellos como familia. Me quedé helada. Todo a mi alrededor se desvaneció, y solo escuchaba las palabras de Carlos resonando en mi mente. Me tomaron por sorpresa, como un golpe de realidad que no había sido capaz de anticipar. La sensación era indescriptible, mi cuerpo entero quedó paralizado, como si las piernas me hubieran fallado. Traté de encontrar la voz, la fuerza para defenderme, pero mis palabras se ahogaron en mi garganta. Quería gritar, quería exigir respuestas, pero algo en mi interior me decía que, en ese momento, no tenía poder alguno. Era como si toda mi vida hasta ese momento fuera una mentira. Carlos, con esa autoridad que siempre había usado para imponerse en cualquier situación, me miraba con una calma fría, calculadora. Esa mirada que siempre había asociado con la seguridad, la fuerza, ahora me helaba la sangre. Parecía estar disfrutando cada segundo de mi desconcierto. No había piedad en su voz cuando continuó: Julie, es por tu bien. No sabes lo complicado que es manejar esto. Deberías agradecernos que nos hagamos cargo. Esas palabras fueron como un balde de agua fría, arrastrándome a un mar de desesperación. Sentí que la rabia se acumulaba en mi pecho, una ira que parecía no tener fin. ¿Cómo se atrevía a decirme eso? ¿Cómo se atrevía a usar ese tono tan condescendiente, como si fuera una niña que no entendía nada? La humillación que sentí en ese momento no solo era por lo que me decían, sino por la forma en que lo decían. Ellos, que siempre se habían mostrado como los salvadores, como los que debían velar por mí, me estaban quitando lo único que me quedaba: mi dignidad, mi hogar, mi historia. La casa que había sido el refugio de mi familia, que había estado llena de risas, de recuerdos, de la calidez de mis padres, ahora se convertía en su propiedad. Todo lo que habíamos construido, todo lo que representaba la seguridad de mi infancia, ahora era parte de su posesión. Y lo peor de todo, me estaban echando. De la nada, sin previo aviso. Con una frialdad absoluta. No pude responderles. Solo me quedé allí, mirando el suelo, sintiendo como cada palabra que Carlos decía atravesaba mi ser como un cuchillo. Ellos, que nunca habían tenido interés real en mí, se apropiaban de todo.
Y yo, sin fuerzas ni herramientas para hacerles frente, no sabía qué hacer. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo pude ser tan ciega al punto de no ver sus intenciones? Sentí una punzada en el estómago, un dolor agudo que se intensificaba con cada segundo que pasaba en esa sala. De repente, la casa, que había sido el lugar donde crecí, se volvió ajena. Sentí que ya no era mía. Sentí que no me quedaba nada. Cuando me iré, logré preguntar, mi voz quebrada, mi mente aún tratando de procesar lo que acababa de suceder. Carlos, sin titubear, contestó con esa frialdad inquebrantable, lo antes posible. Ya te hemos preparado un lugar donde puedes quedarte. No te preocupes, te daremos lo que necesites para que te pongas de pie. Pero esas palabras no eran consuelo. No me importaba si me daban dinero, si me daban ayuda. Lo que me estaban quitando no tenía precio, mi identidad, mi historia, mi lugar en el mundo. Todo eso desaparecía en un suspiro, y me dejaban con una maleta en la mano. En ese momento entendí que la familia, para ellos, era solo un concepto vacío, algo que se usaba cuando convenía, pero no algo que realmente importara. Me hicieron salir de la casa de manera fría, casi sin palabras. Fue como si todo lo que había sido mío, todo lo que había sido parte de mi vida, fuera tomado de un tirón. Me dejaron con lo que cabía en una maleta, unas cuantas pertenencias, y una promesa vacía de que cuando estuviera lista, me ayudarían a independizarme. Lo peor de todo era que ni siquiera sabía qué significaba estar lista. ¿Estar lista para qué? Para vivir en un mundo en el que ya no tenía un hogar, ni seguridad, ni el apoyo que pensaba que siempre tendría. Al principio, ni siquiera supe dónde ir. No tenía amigos cercanos, no tenía a nadie en quien pudiera confiar. No era que no me importara la gente de la universidad o algunos conocidos, pero ninguno de ellos era una base sólida. Nadie sabía lo que estaba pasando dentro de mí. Terminé por alquilar un cuartito en un barrio barato. Era lo único que podía pagar con lo poco que había logrado ahorrar en los meses anteriores. El lugar era miserable. Las paredes estaban desgastadas, el suelo crujía con cada paso, y el baño era tan pequeño que apenas podía darme vuelta en él. Pero era mío. O, al menos, eso me decía mi mente para no rendirme. Aunque el aire frío de la habitación me calaba los huesos, traté de ver el lado positivo, ya no estaba en manos de mis tíos. Pero a veces, la angustia me embargaba cuando me preguntaba si realmente había salido ganando. Los días pasaban lentamente, como si el tiempo también hubiera dejado de tener sentido. A pesar de lo que había ocurrido, volví a la universidad. Mis estudios eran lo único que me mantenía enfocada. Sin embargo, la presión de tener que resolver mi situación económica era una sombra constante. Encontré un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa, algo que me permitió pagar mi alquiler y sobrevivir. Era agotador. A veces pasaba 12 horas entre clases y el trabajo, con pocas horas de descanso. El cansancio físico era insoportable, pero lo peor de todo era la sensación de no saber a dónde iba. Me sentía perdida. En medio de todo esto, traté de contactar al abogado de mis padres, el que siempre había sido su amigo de confianza. Tenía que saber qué había pasado con los trámites legales, con el testamento, con todo lo relacionado con la herencia. Pero, para mi sorpresa, el abogado nunca me respondió. Lo llamaba y no me contestaba, o me decía que estaba ocupado, que me contactaría más tarde. Los días pasaron, y nunca hubo una respuesta clara. Mis tíos se aseguraron de mantenerme alejada de toda la información. Me sentía atrapada, como si estuviera siendo excluida deliberadamente de todo lo que era mío. Era una forma de control, una forma de mantenerme en la oscuridad, sin recursos, sin ayuda. Pero algo en mí comenzó a cambiar. El dolor, la rabia contenida, esa impotencia desgarradora que sentía cada vez que pensaba en lo que me habían hecho, comenzaron a transformarse en otra cosa, en determinación. Sabía que algo no estaba bien. No podía seguir siendo tan pasiva. No podía permitir que me arrebataran todo sin luchar. Algo me decía que había algo más, que mis tíos estaban ocultando algo, que toda esta situación no era tan simple como ellos querían hacerme creer. Fue entonces cuando apareció Marta. La vieja ama de llaves de mis padres.
La mujer que había estado en nuestra casa durante años, que conocía todos los secretos de mi familia. La mujer que siempre había sido como una figura materna para mí. No sabía qué había sido de ella después del accidente, pero un día, mientras regresaba del trabajo, la encontré esperándome en la puerta de mi cuartito. No la había visto desde que me echaron de la casa, pero allí estaba, con una expresión que me hizo sentir una extraña mezcla de esperanza y desconfianza. Marta me abrazó con fuerza, como si el tiempo no hubiera pasado. Yo sentí el peso de su abrazo, ese consuelo que solo una persona que te ha conocido desde niña puede ofrecerte. Julie, tengo algo que necesitas ver, me dijo con un tono bajo, pero decidido. Sus palabras me desconcertaron, pero las seguí sin preguntar. No sabía qué estaba a punto de descubrir. Sacó un sobre amarillo desgastado y lo extendió hacia mí. El papel estaba arrugado, como si hubiera estado escondido por años, pero de alguna manera, su presencia era reconfortante. Es de tus padres, dijo Marta, y yo sentí que mi corazón latía con fuerza, como si una chispa de esperanza comenzara a prender en mi pecho. Dentro del sobre había una copia del testamento original de mis padres. Marta me explicó que lo había encontrado y lo había guardado porque sospechaba que mis tíos intentarían algo. No me lo había dicho antes porque sabía lo que estaba en juego, pero ahora, después de ver lo que había ocurrido, sentía que no podía dejarme sola. Al leer las palabras del testamento, mi mundo cambió de nuevo. Mis padres me habían dejado todo. La casa, las propiedades, las cuentas bancarias, todo. Yo era la única heredera. No había mención alguna de Carlos ni Leticia. Ellos nunca fueron parte del legado de mis padres. Recuerdo que esa noche lloré. No solo de alivio, sino también de impotencia. Mi corazón se desbordó. Marta me explicó cómo mis tíos habían manipulado todo, cómo habían falsificado documentos y usado sus contactos para quedarse con lo que era mío. Mis padres jamás habrían querido eso. Ella sabía que no podía permitir que ellos ganaran. Y yo tampoco. Esa fue la primera chispa de la lucha. Sabía que no iba a quedarme de brazos cruzados. Ahora tenía algo que demostrar, algo por lo que pelear. Lo primero que hice fue buscar un abogado. Sabía que no podría enfrentarme sola a mis tíos. Ellos no solo eran astutos, sino también peligrosos. Tenían el poder del dinero y la influencia, algo que en ese momento yo no podía ni imaginar. Marta, fiel a su promesa, me recomendó a un viejo amigo de mis padres, un hombre llamado Joaquín. Había trabajado con mi padre durante muchos años, y su reputación como abogado de la familia era intachable. Cuando le mostré el testamento y le expliqué lo que había sucedido, no dudó ni un segundo en tomar el caso. Sin embargo, no me ocultó que la lucha sería difícil. Tus tíos tienen recursos, Julie, me dijo, y no dejarán que esto se les escape fácilmente. Pero no te preocupes. Vamos a luchar hasta el final. Al principio, todo parecía una lucha desigual. Joaquín y yo éramos pocos, pero la verdad estaba de nuestra parte. Por otro lado, Carlos y Leticia estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para quedarse con la herencia. No podían concebir perder lo que sentían que les pertenecía, aunque fuera a costa de traicionar la memoria de mis padres. Desde el momento en que supieron que los estaba demandando, comenzaron su ofensiva. Lo primero que hicieron fue desacreditarme. Los rumores volaron rápidamente, y se extendieron como un virus venenoso. Se decía que yo estaba obsesionada con el dinero, que solo me importaba la fortuna de mis padres y que había manipulado a Marta para que me ayudara. Algunas personas, en especial aquellos que siempre habían sido cercanos a mis tíos, empezaron a susurrar sobre mi inestabilidad mental. Es una niña perdida, que ahora se cree rica porque le han dejado todo, decían. Escuchaba esos comentarios, y sentía como mi sangre hervía. Pero también me di cuenta de algo importante. Muchos de esos rumores venían de personas que no me conocían realmente, que solo repetían lo que mis tíos les decían. Sin embargo, también había quienes se mantenían al margen, que ya sabían lo que Carlos y Leticia eran capaces de hacer. La verdadera batalla comenzó a intensificarse cuando, por casualidad, un viejo amigo de mis padres, un vecino de la familia que había sido testigo de los hechos, se acercó a mí. Me contó historias sobre mis tíos que no podía creer.
Habló de su envidia y de cómo siempre habían intentado sacar ventaja de mis padres. Incluso mencionó que, en el pasado, Carlos había intentado hacer que mi padre firmara documentos de venta de propiedades cuando él se enfermó de gravedad hace unos años. Mi tío nunca tuvo el valor de hacerlo, pero sus intentos quedaban grabados en la memoria de aquellos que lo conocían bien. Con esas historias, y con el respaldo de algunas pruebas que comenzó a aportar la gente cercana a mis padres, el caso empezó a tomar otro rumbo. Marta, que siempre había sido discreta, me reveló una pieza clave. Tu padre siempre fue precavido con su legado, me dijo una tarde, mientras tomábamos café en el pequeño apartamento donde vivía. Guardó copias de todos los documentos importantes en un lugar secreto de la casa. Yo misma lo vi varias veces, Julie. Estaba claro que sospechaba de algo. Ese fue el punto de inflexión. Joaquín, con su astucia, logró conseguir una orden judicial para acceder a la casa. Con ella en mano, nos dirigimos a lo que alguna vez fue mi hogar, una casa que ahora parecía casi ajena. Ya no tenía la calidez que recordaba, ni el olor familiar de las cocinas donde mis padres solían preparar cenas familiares. Solo quedaban las paredes vacías, los pasillos oscuros y el eco de lo que había sido. En un pequeño armario en la oficina de mi padre, encontramos lo que buscábamos, una carpeta con documentos que nadie esperaba. Eran copias del testamento original, las que confirmaban que yo era la única heredera de todo. Y lo más importante, también encontramos varios documentos que demostraban que los papeles que mis tíos habían presentado ante el juez eran falsificados. Los sellos, las firmas, todo estaba manipulado. Fue una revelación impresionante. Joaquín no perdió tiempo. Inmediatamente, contactó a un experto en autenticidad de documentos, quien corroboró lo que ya sabíamos. Mis tíos habían usado sus contactos y su dinero para falsificar las pruebas. Pensaban que, al igual que en el pasado, podían manipular todo a su favor. El juicio comenzó a tomar forma. Mis tíos, que hasta entonces habían sido arrogantes, comenzaron a mostrar signos de desesperación. Carlos contrató a los mejores abogados, tratando de apelar a todas las influencias posibles. Pero lo que no sabían era que el caso no era solo legal, sino también personal. El hecho de que me hubieran echado de la casa sin piedad, sin darme ni siquiera una oportunidad para despedirme, solo avivó la llama de mi determinación. Durante el proceso judicial, Carlos se mostró cada vez más agresivo. Desesperado por recuperar lo que había perdido, trató de intimidarme, de manipular la opinión pública, de usar a sus aliados para presionar en los tribunales. Pero cada intento era en vano. Los testimonios en mi favor comenzaron a sumarse, y las pruebas de falsificación eran irrefutables. En un momento, mientras él trataba de arremeter contra mi carácter, se presentó un testigo clave, uno de los empleados antiguos de la familia. Un hombre que había trabajado durante años en la casa y que había sido testigo de las manipulaciones de Carlos. Este hombre reveló que había visto a Carlos en el despacho de mi padre, justo antes de su muerte, tratando de cambiar los papeles. Con cada revelación, mis tíos se fueron acorralando más y más. Y aunque intentaron usar sus trucos legales, el peso de la verdad era mucho más fuerte. Joaquín, con su habilidad y experiencia, logró presentar todas las pruebas en el momento perfecto. Fue un proceso largo, pero cada paso nos acercaba más a la victoria. Finalmente, llegó el día de la sentencia. El juez dictó su veredicto. No solo me devolvieron todo lo que me habían arrebatado, sino que también se ordenó que Carlos y Leticia enfrentaran cargos por fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. Fue el golpe de gracia para ellos. Lo que más me costó fue ver las caras de Carlos y Leticia mientras escuchaban la sentencia. Fueron momentos de silencio, en los que podía ver sus corazones rotos, su impotencia ante lo inevitable. Habían creído que podrían salirse con la suya. Pero no lo lograron. Carlos terminó en prisión, y aunque Leticia evitó la cárcel gracias a sus influencias, la justicia le alcanzó de una forma que nunca imaginó. Se le retiraron todas sus propiedades, y se la despojó de su lujoso estilo de vida. La última vez que supe de ella, vivía en un pequeño apartamento, lejos de las grandes casas, los coches de lujo y las fiestas exclusivas. Ya no tenía el poder ni el dinero que alguna vez pensó que serían suyos para siempre. No puedo negar que algo en mí disfrutó viendo cómo caían.
No era venganza lo que sentí, sino justicia. Ellos habían robado no solo bienes materiales, sino algo mucho más valioso, el legado de mis padres, su amor y su trabajo. Y aunque nunca lo admitieron, su castigo fue el único que podía devolverme la paz que tanto había perdido. Hoy, 2 años después de todo esto, puedo decir que he recuperado más que mi casa. He recuperado mi vida. La casa de mis padres, que antes sentía vacía, ahora está llena de vida, de recuerdos y de paz. He renovado cada rincón, y he transformado el lugar en un hogar verdadero, uno que mis padres habrían querido que fuera. Mis estudios, que en algún momento se sintieron como una carga, ahora son mi verdadera pasión. Y la fortuna que me dejaron, lejos de ser un símbolo de avaricia, la uso para ayudar a quienes realmente lo necesitan, para honrar lo que mis padres me enseñaron, que el verdadero valor está en dar, no en recibir. Mis tíos, por su parte, ya no son parte de mi vida. No los odio, pero nunca los perdonaré. La codicia y la traición son las semillas de su caída, y cada uno cosecha lo que siembra.